Jesucristo vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron publicanos y pecadores, se sentaron a comer con él y los discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesucristo, que había escuchado, contestó: no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Testimonio es el primer medio para la evangelización. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de julio, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia. Está corriendo el siglo XVI, un siglo bastante fuerte para la Iglesia Católica. Salieron las teorías y las tesis de Martín Lutero, un sacerdote católico alemán, que presenta sus tesis de protestar contra la Iglesia Católica y contra algunas verdades. Este santo se ubica ahí. Y hay otra cosa curiosa: nace todo lo que es el protestantismo y como atacar a la iglesia, atacar verdades, atacar esencia. Hay cantidad de cosas que se mueven allí. Entonces la Iglesia Católica responde con la gracia de Dios. Este santo, con otra cantidad de santos del siglo XVI, son los fundadores de una cantidad de comunidades al servicio de los pobres, enfermos, necesitados, evangelizar, llegar a las familias. Está corriendo el siglo XVI. Miren cómo es de interesante la historia, saberla leer en la misma historia, no fuera de la historia. Estar allí como apretado y está corriendo el siglo XVI y mi Dios le da la gracia a la iglesia de que salgan una cantidad de santos y que aparezca la contrarreforma, que es propiamente la respuesta como la Iglesia Católica se enfrenta a todo ese movimiento protestante, la contrarreforma, que es con el Concilio de Trento, año 1545. Entonces nuestro santo, como es italiano, San Antonio María Zaccaria, es patrono de los médicos. ¿Por qué? Porque él es médico. Se graduó de médico a los 22 años de edad. San Antonio María Zaccaria, médico y sacerdote italiano, y es el fundador de los clérigos regulares de San Pablo, que le llaman los barnabitas, porque se reunían en la parroquia de San Bernabé las hermanas angélicas de San Pablo y los laicos de San Pablo. Fundó 3 comunidades y es el grupo que les estaba contando de los santos fundadores del siglo XVI. Cómo se pueden arreglar los problemas haciendo mayor bien y no utilizando ni la ira, ni la cólera, ni la guerra. San Antonio María Zaccaria. Testimonio, primer medio de evangelización. Y sí, es el primer medio de evangelización porque es el medio que dio Jesús para que sea efectiva una misión. Vamos a tomar esa palabra testimonio así como en general, no tanto en particular.
Y vamos a ir primero a la definición, porque hay alguien que en la historia dijo, define y serás un rey y serás muy grande, pero si sabes definir. La persona que define no se equivoca y no arranca para otro lado, defina. Entonces vamos a definir, porque es una palabrita que etimológicamente testimonio, y es una palabrita que viene del latín testimonium y conjugada es testis. Y la palabra testis en el lenguaje de nosotros castellano significa pequeño testigo, la persona que dice la verdad, que habla en nombre de otro, que representa a otro y lo hace limpia y transparentemente y humilde. O sea que es un servidor de Dios, un servidor del Maestro de una manera humilde, atestigua, da testimonio. Testi significa pequeño testigo, es decir, la persona que da ejemplo ante los demás. En la tradición de la antigua Roma se utilizó también el testimonio colocando la mano sobre la Sagrada Escritura. Hoy en día tenemos todavía esa costumbre, la persona cuando se va a comprometer en público o va a declarar ante un proceso jurídico civil, entonces la persona coloca la mano sobre la Sagrada Escritura y da testis, testimonio, es que se compromete a decir la verdad, solo la verdad y únicamente la verdad. También la Santa Biblia tiene un mandamiento, que es el 8º mandamiento, que refuerza el testimonio. ¿Y cómo lo refuerza? El 8º mandato de la ley de Dios propone decir la verdad, únicamente la verdad y nada más que la verdad. Es decir, todo aquello se opone al deseo de Dios. Por ejemplo, falso testimonio, decir mentiras y decir cosas contrarias a lo que usted no fue enviado. Entonces ahí tenemos ya la definición de la palabra de hoy, testimonio. ¿Ve? Ser ejemplo y modelo para los demás. La vamos a tratar así. ¿Cómo será importante la palabra que es la carta de presentación de todas las personas que viven en una sociedad? Testimonio. Con eso es suficiente para decir, mire, señor que vive ahí al lado, más buena gente, amable, respetuoso, querido, servicial. Qué persona tan decente. Con eso es suficiente. No necesitas ni decir que estudió en una universidad y si habla idiomas o si ya conoce Europa, no necesitas nada de eso. El testimonio es lo que más vale en la vida de un ser humano. Si es una persona normal, si es una persona que tiene cargos especiales, si es una persona jurídica, todos debemos tener testimonio, testimonio. El Papa Francisco, cuando fue elegido el pontífice de la Iglesia Católica, arrancó con pie derecho, con testimonio. Me voy a vivir al frente, pero no, mire, Santo Padre, aquí hay un palacio, esto aquí es muy elegantón. No, señor, me voy a vivir ahí al frente, hay un hotelito que se llama Casa Santa Marta, me voy para allá, y allá está viviendo. Testimonio, no quiero que me pongan carros elegantes ni Mercedes-Benz, quiero un carro de sencillito, sencillito. Testimonio, hay muchas maneras de buscar el testimonio, sí. Nadie está diciendo que se ponga, pues que los demás digan, pobrecito, se está muriendo, está dando testimonio. Eso no es testimonio, eso es fariseísmo. El Evangelio de hoy nos regala la máxima clave que a mí me gusta mucho en materia de testimonio. Lo dice el Evangelio, yo quiero misericordia y no sacrificio. Primera frasecita para hoy. Entonces quiero misericordia, no bla, 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 bla. No, sacrificios. Respete a los demás, sea decente, trate bien a las personas, no difame, no le dañe la vida a nadie. De testimonio, testimonio. Sea muy prudente usted como persona, de testimonio. Amárrese esa lengua y deje ese hábito tan feo y tan maluco de estar hablando tan mal. De testimonio. ¿Cómo? Mire, es que la Biblia dice, quiero misericordia. Jesucristo dice, vayan y aprendan qué significa quiero misericordia
y no sacrificios. Yo vine a llamar a los pecadores. Yo no vine a buscar santos, ni perfectos, ni aparentadores. Esa no es la religión que predicó Jesucristo, de personas aparentadoras. No, yo vine a llamar y a darle la mano a los pecadores. Esa es la religión católica. Capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Primera máxima: quiero misericordia y no sacrificio. La segunda es de un santo del siglo XII de la historia italiana. Está por allá al norte de Italia, en una población hermosa que se llama Assisi. Es San Francesco de Assisi. ¿Qué decía San Francesco de Assisi? Cuida tu vida, porque puede ser el evangelio que alguna persona va a leer en la vida y nada más. Cuídese mucho por donde vaya caminando, de testimonio, sea caritativo, servicial, sea justo, sea correcto, haga favores en el momento indicado. Y esa señora nunca ha ido a una misa, pero lo vio a usted y está encantada de su manera de ser, de su caridad, de su misericordia. La señora no ha leído una Biblia, no va por allá, no le gusta tanto rezar, pero lo vio a usted y es oigan ese santo, San Francisco de Asís. Cuide mucho su testimonio, porque puede ser el único evangelio que una personita por ahí se va a llevar durante toda su vida. Y la última frase: el testimonio es una excelente forma de evangelización. Jesucristo centra la fe y la vida cristiana de todos los bautizados en el testimonio de vida, y la centra con una palabrita, con la palabra misericordia. Se trata de que quiero misericordia y no sacrificios. No quiero parlanchines, quiero gente que trabaje, que le dé la mano a los demás, que le ayude a la sociedad. Y esa es como la esencia de un buen cristianismo desde la Biblia directamente. Podría ser como válida la siguiente pregunta: ¿cómo debo tratar a los demás? Eso es, ¿cómo debo? Entonces la respuesta arranca por allá en el año 750 a.C. con un profeta que predica en el norte de Israel, y ese profeta responde invitando al pueblo de Dios a volver por los caminos de Dios. La esencia es: tengan amor y tengan mucha bondad cuando se relacionen con los demás. La clave para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál es? Quiero amor, no sacrificios. Oiga, ¿de dónde viene la frase? Año 750 a.C. Quiero amor, no sacrificios. No me eche tanto sermón, más bien demuéstremelo. Así como no pelee tanto el marido con la mujer. Mire, mijito, no pelee tanto, demuéstreme que yo soy su esposa, que usted me estima, me aprecia, me valora. No me dé tanto sermón. Mire, mija, no me eche tantos sermones, valóreme como su esposo. Quiero amor, decía el profeta Oseas en el capítulo 6. Quiero amor, no sacrificios. Conocimiento de Dios, no holocaustos. El mayor deseo de Dios es que logremos vivir una fe y una religión más en las obras y menos con las palabras. La Santa Biblia dice: en toda labor debe haber un fruto. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Oigan eso. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios capítulo 14. Una persona se puede sentir muy desilusionada de cualquier profesional y de cualquier religioso que diga tanto que habla y mire, no se luce en lo que se tiene que lucir, tanto que habla de caridad y es lo que menos cumple, tanto que habla de no sé qué, y la gente comienza a sacarle peros a las personas. Pues ahí está la Biblia, Proverbios capítulo 14, las vanas palabras y los labios que empobrecen. San Pablo, por ejemplo, recomienda vivir un cristianismo siendo benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdonándose de verdad. Perdónense de verdad y aprenda a convivir con los demás. Efesios capítulo 4. El Papa Francisco enseña que el testimonio de vida es el primer medio para evangelizar.
El Papa Francisco en una audiencia papal decía, el que se dedique a dar testimonio, con eso le ganó la carrera a más de uno. Es indispensable que la persona dé testimonio y trate muy bien a los demás para que sea un excelente comunicador de la palabra de Dios. Y termino la reflexión con el excelente Papa que fue declarado santo, que fue el primer papa que visitó Colombia en el año 1968. Estuvo ese papa aquí, Giovanni Battista Montini, San Pablo VI, se llama el Papa Pablo VI, estuvo en Colombia en 1968. Y Pablo VI decía la importancia del testimonio y daba un ejemplo de San Pedro. San Pedro lo decía bien cuando le decía a los seguidores de Cristo, lleven una vida pura y respetuosa para que si alguno se muestra rebelde a su palabra, lo ganen por su conducta. Oigan eso. Lleve una vida moderada, amable, respetuosa, pura. Y si encuentra gentecita rebelde, porque de eso hay mucha, entonces usted logrará que esa gentecita vaya por el camino de Dios porque vieron en usted la buena conducta. Oigan a San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Allí el Papa nos dejó este documento, San Pablo VI, que se llama La Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. El testimonio es un excelente medio para la evangelización, para ser un buen profesional, para ser un buen papá, para ser una excelente mamá. Testimonio, primer medio de evangelización. Gracias, querido Dios, por la enseñanza de hoy. Quiero misericordia y no sacrificios. Cuide mucho su vida porque puede ser el único evangelio que alguna persona conoció en su existencia. El testimonio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.